Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Nos corresponde el día de hoy, así que después de esta introducción iniciamos. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto estar acá contigo una vez más. Capítulo 2 del primer libro de Samuel nos corresponde el día de hoy. Hemos venido haciendo un recorrido bastante interesante y muy bonito a través de la escritura. Así que si es la primera vez que tú nos sintonizas el día de hoy, te recomiendo que te suscribas, o te invito a que te suscribas y que puedas acompañarnos. Somos una linda comunidad que estamos aprendiendo acá la palabra del Señor, ¿no? Muy bien, y vamos capítulo por capítulo. El día de hoy nos corresponde el capítulo 2 del primer libro de Samuel. Recordarán, estamos todavía en el periodo de los jueces. Samuel es uno de los jueces. Así que muy interesante la labor que tiene él acá y el proceso hacia el tiempo de los reyes, ¿no? Así que el otro aspecto importante también aquí es la moralidad. Ustedes recordarán que el libro de los jueces nos muestra una moralidad que va para arriba y que baja, que sube y baja, ¿no? Y la intervención de Dios sosteniendo al pueblo en gracia y en misericordia. Este es la misma idea aquí también, ¿no? Porque estamos en el mismo periodo. Nosotros la semana pasada nos quedamos con Ana entregando al niño al templo, ¿no? Así que te voy a poner la Biblia, pero tenía esto aquí para recordarte de que tenemos el devocional del libro de Samuel. Está el primero y segundo libro de Samuel incluidos. Así que si tú quieres adquirirlo, ahí está el código en la pantalla. Puedes escanearlo con la cámara de tu celular. Nada más haces como que le vas a tomar una foto y automáticamente te va a llevar a la página donde puedes adquirir el devocional. Si no, tenemos los enlaces en la descripción del canal. Pero quería dejarte saber eso antes de que nosotros podamos iniciar. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Pongo acá la Biblia, capítulo 2, el cántico de Ana. Y como te decía, nosotros la última vez que vimos a Ana, la semana pasada, ¿no? Estaba entregando a su hijo. ¿Recuerdas? El hijo por el cual había llorado en sus oraciones allá en el templo. Y luego la vimos adorar a Dios, ¿no? Bueno, el capítulo 2 acá comienza con este contenido de esa adoración. Lo que sale aquí de la boca de Ana, mis hermanos, es gracias por el bebé, prácticamente. Gracias por lo que tú has hecho, ¿no? Y es un canto bien interesante. Incluso esto vale la pena recordarlo. Los cantos, la alabanza, es el resultado de la experiencia que la humanidad ha vivido con Dios. Y queda marcada. Esa es la respuesta natural del ser humano. El hacer este tipo poemas, cantos, expresarlo con arte, ¿no? Así que este canto de Ana es bastante profundo, es profético y es muy, muy valioso acá en el Antiguo Testamento que estamos nosotros leyendo, ¿no? Es una canción prácticamente que nos deja saber mucha teología a la misma vez. Vamos a leerlo. Vamos a leer del 1. Vamos a leer el versículo 1. Dice: y Ana oró y dijo. Muy bien. Pero el subtítulo dice cántico. Así que dice: mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No, fíjense en esto, ¿no? Su alegría, en primer lugar, está en Samuel, ¿no? Es muy importante para ella y muy, muy lindo que Dios haya respondido a la oración y a la petición. Hay un gusto por Samuel, pero su alegría realmente está basada en Jehová, porque el regalo de un hijo no se convirtió en un nuevo ídolo. Esto es
sumamente importante, a veces lo pasamos muy rápido, pero dice, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Ella está elevando un canto y una alabanza, un regocijo porque tiene un hijo. Pero el hijo no es el foco de la alabanza. Ella no ha hecho de este niño un ídolo, sino que esta es la respuesta de Dios. Ella no dice me alegro por mi hijo. Ella dice me alegraré en tu salvación. Su problema era la esterilidad. Pero la solución no era un bebé. La solución es Dios. Mis hermanos, ¿cómo son nuestras oraciones de gracias? Nos alegramos por el trabajo que obtuvimos, nos alegramos por la salud que recuperamos, o nos alegramos en el Dios que nos dio esas cosas. Ponte a reflexionar. Porque si nuestra alegría se queda en el regalo se va a convertir en un ídolo. Y la verdadera adoración, mis hermanos, usa el regalo como un trampolín para poder saltar más alto y adorar al que nos dio ese regalo. Corremos nosotros muchas veces el gran peligro de convertir el regalo en un ídolo y nos olvidamos del que nos dio el regalo. Ana no es así. Ana nos ha dejado claro que su regocijo está enfocado. No quiere decir que no está contenta porque tiene un hijo, claro que sí. Pero Dios respondió. Dios escuchó mi oración y me respondió. Mira lo que dice el versículo 2 y versículo 3. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabra de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Y sigue el gran enfoque en Dios. Y ahora aquí está hablando de la santidad única de Dios. Ese es el fundamento de toda verdadera humildad. Gloria sea a nuestro Señor. Ella dice, hay unas palabras muy interesantes. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, porque el Dios de todo saber es Jehová. Ella ve una conexión directa. Porque Dios es el único santo, ¿no? El único refugio, es el único que pesa las acciones. Toda la arrogancia humana, nos dice Ana, es ridícula y es vacía. Ella tenía una rival, ¿recuerdas? Penina. Penina era la rival, la que se enorgullecía de sus hijos. Bueno, Ana ahora tiene un hijo. Pero su respuesta no es orgullo, sino que es humildad. Cuando tú y yo entendemos cuál es la santidad de Dios, la arrogancia se tiene que desvanecer. No podemos jactarnos nosotros de nuestros logros o de nuestra moralidad o de nuestras bendiciones cuando los comparamos con el estándar de un Dios que es perfectamente santo. La verdadera humildad, mis hermanos, no es pensar menos de nosotros mismos, es pensar más en la santidad de Dios. El gran enfoque es Dios. Él es el centro y Él debe ser el centro de toda atención. Vamos a leer versículo 4. Vamos a ver si podemos avanzar hasta el versículo 8. Dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados, los débiles se ciñeron de poder, los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir.
Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta el lamento. Espera, que a veces se queda trabado mi mouse. Ahí está. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Gloria sea a nuestro Señor. Esta es una oración, un poema, un bonito escrito, ¿no? Y esta sección es algo central en esto que ella acaba de decir, del 4 al 8, es algo central. Ana describe lo que pudiéramos nosotros llamar una gran inversión, quizá, ¿no? Sí, como una gran inversión, donde nosotros pudiéramos poner cierta esperanza, ¿no? Y ella dice, bueno, esos arcos de los fuertes son quebrados. Y los débiles fueron los que se ciñeron de poder. Los saciados se vendieron por pan, ¿no? Pero los hambrientos dejaron de tener hambre. Y así va el progreso, ¿no? Y cuando llega al clímax, dice, y la estéril ha dado a luz 7. Y la que tenía muchos hijos languidece. Su historia personal, porque ella es la que no podía tener hijos y Penina es la que tenía hijos, ¿no? Ella toma su historia personal y la mete en esta gran historia universal. Y nos muestra el sistema de valores del mundo y nos muestra que el sistema de valores es diferente. El sistema de valores del mundo es al revés al sistema de valores de Dios. Porque Dios, en su soberanía, se va a deleitar en humillar al orgulloso y en exaltar al humilde. Y aquí nos toca a nosotros reflexionar. ¿Cuál es el sistema de valores en el que nosotros estamos invirtiendo? ¿En el del mundo? ¿Que valora la fuerza? ¿Que valora la riqueza? ¿Que valora la autosuficiencia? ¿Dónde es donde está nuestro gran enfoque? ¿O estamos invirtiendo en el reino de Dios? El que valora la debilidad, la dependencia y la humildad. Esta canción, mis hermanos, oración, es en cierto sentido una promesa de que al final Dios pondrá todas las cosas en su lugar. Sea cual sea la situación en la que tú te encuentres el día de hoy, el Señor puede darle un giro, puede hacerle un gran cambio. Versículo 9 al 11 dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Versículo 11. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y nos cuenta, ya termina el momento de oración y nos cuenta el regreso de cada uno de ellos, ¿no? Pero su oración en estos versículos 9 y versículos 10 termina de una forma muy bonita, con una visión que va mucho más allá de esta situación personal que ella está viviendo. Porque dice el versículo 9 que Él guarda a los santos. Dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Está hablando de cosas mucho mayores que su situación. Dice también acá, dará poder a su rey.
y exaltará el poderío de su ungido. Va mucho más allá de la historia, va mucho más allá de su propia situación. Dice, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Saltando su situación personal en este canto, en esta oración, se vuelve en un asunto universal. Habla ya aquí del juicio final de Dios. Y luego dice algo que nadie había dicho antes, mis hermanos. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Este es el tiempo de jueces, recuerdas el tiempo caótico, el tiempo de crisis. Ana está orando por un rey. ¿Recuerdas? No hay reyes. Hay jueces. Y esta es la primera vez en la Biblia que podemos ver esta palabra ungido, que apunta enviado, Mesías. Ungido es en hebreo. Y es donde es usada de esta manera. Esto es lo grandioso de este canto, mis hermanos. Esta mujer estéril, en su adoración, profetiza sobre el futuro rey David y en última instancia, apunta hacia Jesucristo, hacia el Mesías. Nuestra historia, o nuestras historias, lo que nosotros estemos viviendo, o nos toque vivir estas historias personales, porque cada uno tenemos nuestra historia de redención. Pero eso es un pequeño eco de la gran historia de redención de Dios. Nuestra adoración no debe terminar solo en nuestra bendición personal, mis hermanos. Debe expandirse hasta anhelar la venida final de nuestro Rey, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La promesa: regresará y gobernará y tomará a los suyos. Recuerdo la promesa que hizo allá en Juan capítulo 14 cuando le habla a los discípulos. Ellos están tristes. Jesucristo acaba de decir de que va a partir, va a morir, y ellos se entristecen, y Jesucristo les dice: no se entristezcan. Yo voy a ir a preparar una morada a la casa de mi Padre. Y cuando todo esté listo, voy a regresar por ustedes y me los voy a llevar para que estén ustedes conmigo. Donde yo esté, ustedes también estén. Y da ese anuncio, esa promesa de esperanza. Y si Cristo lo dijo, lo va a cumplir. Y da esa tremenda promesa nuestro Señor Jesucristo. Oh sí, mis hermanos, Cristo regresará. Por eso, nuestra vida tiene que apuntar hacia esos puntos culminantes en la historia que nosotros hemos entendido a través de la Escritura, y no detenernos nada más en nuestra pequeña historia de redención. Gloria a Dios que el Señor responde a nuestras oraciones. Gracias a Dios que es generoso y es misericordioso, pero nuestra alabanza no debe quedarse aquí. Siempre nuestra mirada tiene que estar apuntando hacia lo venidero, hacia las promesas que aún faltan por cumplirse. Pero muy interesante, ¿verdad?, de que aquí Ana, en el tiempo de jueces, cuando no hay reyes, esté hablando de que Jehová juzgará los confines de la tierra y dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. ¿Qué es eso? Estamos en el tiempo de jueces. Bueno, ese es Dios usando una mujer estéril para dar un anuncio que el día de hoy nos ha llenado a nosotros de mucho gozo. Muy interesante, ¿no? Vamos a ver, versículo 12. Vamos a leer bastante aquí, creo yo. Vamos a ver. Sí. Dice, los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos. No tenían conocimiento de Jehová. Y ves el contraste. Te das cuenta del contraste ahora. Vemos a una mujer que ama al Señor, ora al Señor, Dios responde. Dios se está moviendo. ¿Okay? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Lamentable. ¿Por qué? Porque Elí es el líder religioso, pero los hijos no tienen conocimiento de Jehová. ¿Qué pasó ahí? Vamos, ya este versículo nos deja saber de que el asunto está muy mal. Dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Cuando viene alguien a ofrecer su sacrificio, venía estos fulanos, ¿no? Dice, y lo metía en el perol, en la olla donde estaba, o el asunto donde tenían la carne, ¿no?
En el caldero, dice, lo metían en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma cuanto quieras, él respondía: no, dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Híjole, qué lamentable. Y vemos ese patrón en el tiempo de los jueces. Ya lo vimos en todo el libro de Jueces. Recuerda que aquí estamos todavía en ese tiempo de los jueces. Aquí como que la cámara, ¿no? dio un giro muy grave, muy brusco. ¿De dónde veníamos? Veníamos de algo grato, de la presencia de Dios, de la respuesta de Dios, de la compañía de Dios, de la esperanza, de las promesas de eternidad. Veníamos de ese momento, pero de pronto el escritor nos tira a este espacio de la historia que nos golpea de una o de otra forma. Y como que si fuera una película, ¿no? Como que la cámara se gira bruscamente y vemos el contraste. Aquí pasamos de Ana a los sacerdotes en servicio. Dice el escritor que los hijos de Elí eran hombres impíos, ¿no? Es una frase muy grave. No conocen a Jehová. Una frase aterradora. Eran sacerdotes. Eran los profesionales de la religión. Ellos crecieron en el templo, pero no conocían a Dios. Para ellos el ministerio no era servicio, sino que era un negocio para su propio beneficio. Vimos lo que hacían cuando llegaban las personas con sus sacrificios. Despreciaban el sacrificio de Dios y tomaban por la fuerza lo mejor de la carne antes de que la grasa, que era la porción de Dios, fuera quemada. Quememos primero la grasa y tomen toda la carne que quieran, decía el que llevaba el sacrificio. Decía, no. No vamos a recibir nada o te lo quitamos a la fuerza. La grasa era la porción de Dios. Y eso es lo que tenía que ser quemado. Mis hermanos, es posible ser un principal o un profesional en la religión y no conocer a Dios. Podemos servir, podemos predicar, podemos cantar en el coro y no tener una relación real con Él. Cuando el ministerio se convierte en una plataforma para nuestro ego, para nuestro apetito, para nuestra ganancia personal, estamos repitiendo nosotros el pecado de los hijos de Elí. Por eso debemos tener nosotros mucho cuidado. Mucho cuidado. No importa la posición, mi hermano, en la que te encuentres. Es tener mucho cuidado. Versículo 18 dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y ahora nos pone la cámara en esta película que estamos viendo. Ahora en el joven Samuel. Dice que ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña. Y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ahora viene este otro momento, este otro aspecto bonito, ¿no? En medio de la corrupción está la fidelidad de Dios, pero también está la fidelidad de otros. Vemos a Samuel creciendo. Dice acá, Samuel crecía delante de Jehová. Y este crecía, no está hablando nada más de su estatura física, sino en esta relación también. Y vemos a sus padres fieles también. Es como un respiro
que nos da en medio de lo que estamos nosotros leyendo, después de haber visto lo que sucedía ahí con los hijos de Elí, ¿no? Mientras el sacerdocio oficial se está pudriendo por dentro, hay un niño acá, tiene una vestidura simple, tiene un efod de lino. Este está sirviendo fielmente. Y su mamá sigue siendo un ejemplo de fidelidad. Y cada año le trae una túnica. Y dice acá, estas palabras, ¿no? Como este cuidado maternal. Dice, y le hacía, versículo 19, y le hacía a su madre una túnica pequeña. Y se la traía cada año. Puedes imaginar a esta mujer cosiendo esta túnica, haciéndola, teniendo en mente el tamaño, como de qué tamaño estará mi hijo, porque recuerda, cada año está yendo, ¿no? Vamos a ver si vamos a hacérsela de este tamaño, ¿no? Esperando que le quede, pero ahí hay paciencia, ahí hay amor, ahí hay esperanza, ahí hay cuidado y ahí hay fidelidad. El servicio, mis hermanos, no es solamente lo que hacemos dentro del templo, lo que estamos haciendo fuera del templo para beneficio de Dios también, para la gloria de Dios, mejor dicho. Hay mucho trabajo que hacemos que nadie ve. Nadie vio a esta mujer tejiendo, bordando, cortando, midiendo, pero todo eso era para la gloria de Dios. Hay mucho trabajo que tú haces, mi hermano, mi hermana, que produce gloria a Dios y no se ve, nadie lo ve. Y eso es bueno, mi hermano. Te voy a decir por qué es muy bueno. Porque cuando lo que hacemos se ve, puede ser que alguien se acerque y nos agradezca. O alguien se acerca buscando una posición. Eso sucede muy común también. Y a veces nuestro ego puede ser tocado. Y es peligroso. Este es mi comentario personal. Y en mi experiencia de los dos lados, ¿no? Hacer algo cuando nadie ve y hacer algo cuando muchos ven. Entonces, creo que es algo muy bueno. Hacer todo enfocado solamente en Dios. Porque pudiéramos esperar el aplauso, las gracias o la gloria de los demás. Recuerdo aquella parte cuando Jesucristo está enseñando allá en Mateo. Está enseñando acerca de la oración. Y hablando de los fariseos, él dice, estos aman en las esquinas orar, levantar la voz en las plazas, ¿no? Para que todos los vean. Y Jesucristo dice, y por cierto, ellos reciben su recompensa. ¿Por qué? Porque lo que ellos buscaban era levantar una oración no para Dios, sino levantar una oración para que los demás los vieran. Y entonces los demás los veían. Y les decían, wow, qué santos, qué entregados son ustedes. Bueno, eso es lo que buscaban ellos. Y obtuvieron lo que buscaban, su recompensa ahí está. Pero nuestra recompensa debe ser la que viene de Dios. Porque si buscas gloria de los demás, mi hermano, vas a recibir gloria de los demás y ahí terminará todo. Pero si buscas darle gloria a Dios, el Señor te va a exaltar. No lo acaba de decir. Exalta la humildad. Bueno, aquí entre esta historia de caos, vemos nosotros a Samuel que va creciendo delante de Jehová. En medio de esta crisis, vemos la fidelidad también de los papás, ¿no? Esta es una imagen de esperanza. Dios, mis hermanos, siempre está preparando a su remanente. Si te has dado cuenta en las historias de la Biblia, hay crisis, hay caos, pero entre todo eso Dios está trabajando con algunos. Dios siempre está trabajando con su remanente. Es muy fácil desanimarnos cuando vemos la corrupción, cuando vemos el pecado, ¿no? Y en este caso, cuando vemos el pecado y la corrupción dentro de la vida cristiana, dentro de la vida espiritual, ¿no? Pero este es un pasaje que nos llama a enfocarnos no en la infidelidad de otros, sino en nuestra propia fidelidad. Recuerda que después de todo, mi hermano, tú tienes que dar cuentas de tu vida. Entonces nos llama a nosotros a ser el Samuel, al que
va creciendo y está sirviendo fielmente al Señor. Así que mi hermano, en lo pequeño sigue siendo fiel al Señor. Incluso cuando el sistema a nuestro alrededor parezca que está fallando. Tú no falles, tú mantente firme y fiel al Señor. Versículo 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían en todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Te das cuenta todo lo que está pasando ahí? Versículo 23, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. No es buena fama. Y si te das cuenta, no hay una reprensión fuerte. ¿Qué está diciendo la gente? Mis hermanos, tengan cuidado, mis hijos, diría él, la gente está hablando. No den de qué hablar a la gente. Por eso, como que eso es todo, ¿no? Verso 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y ahí está el tremendo anuncio, la tremenda advertencia. Muy lamentable. Una confrontación débil que tuvo acá el papá de estos muchachos. Dice el versículo, ¿no?, que 22 que leímos, dice que ya era viejo. Y cuando decide confrontar a sus hijos, bueno, es la misma fuerza. La confrontación es débil, es patética. Sus hijos están cometiendo abusos en el templo, están durmiendo, dice, con las servidoras. Y a Elí lo que le preocupa es la fama, el chisme, ¿no? Lo que la gente está diciendo. Como que era demasiado tarde para la reprensión. No solamente para ellos, porque el corazón ya está endurecido, sino porque Dios ya había hecho un juicio. Dice, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Qué sé yo, pienso en los padres para con los hijos, que requieren confrontaciones que sean fuertes, valientes, que sean claras. Todos tenemos algún familiar en nuestras familias de sangre que no anda bien, que causa problemas, que es conflictivo. Quizá está en drogas, en alcohol, en una vida perdida, qué sé yo. Y como que no hay una fuerza en los que dirigen la familia a poner un alto. Por una u otra razón. Y no es mi intención aquí de pronto juzgar a los padres, ¿no? Pero tenemos que vernos responsables también de eso. Tenemos que vernos responsables de eso. Porque cuando se es muy pasivo frente al pecado y sabemos que el pecado es destructivo, realmente no es amor. La reprensión aquí de Elí es una reprensión bastante débil y es una reprensión que se está ocupando nada más de la reputación más que por la santidad de Dios. Y eso ya es un pecado también. Debemos nosotros amar a las personas lo suficiente como para decirles la verdad con claridad y con firmeza. A veces nosotros entendemos el amor como dejar que siga con su vida, no lastimarle. Dios es diferente. Y debemos pensar nosotros en el final eterno. ¿Cómo participamos el día de hoy? ¿De un final victorioso o de un final en desgracia?
de aquellos que están en nuestros hogares, pensando en los padres, tomando en cuenta lo que sucedió acá con Elí. Dice el versículo 26, el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y nos da otro respiro el escritor. Nos muestra y nos está comparando, nos está ayudando a entender. Dios ya hizo un cambio aquí. Es lamentable que los que están ahí alrededor no vean el cambio, no vean lo que está sucediendo a su alrededor. Pero Dios está obrando, Dios está trabajando, Dios está reorganizando. Ya no lo dijo 2 veces, esta es la segunda vez. El joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Ok, este es diferente, dice la misma comunidad. Espera, este es diferente. Este no es como los demás. Esto no es como todos los demás. Mira lo que dice el versículo 27. Dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Y hace esta pregunta que sabemos que es juicio de parte de Dios. Y aquí vemos un pecado grave, un pecado fuerte, porque mira lo que está diciendo el versículo 29. Habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas. Recuerda lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Aquello que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo. Dice, has honrado a tus hijos más que a mí. Es una acusación bastante directa. Dios no se queda callado. Elí está honrando antes a la familia por encima de Dios. Eso nos muestra cuál era la raíz del pecado de Elí. Él veía la maldad de sus hijos, pero quiso honrarlos por encima. Permitió que siguieran en su puesto, que se siguieran beneficiando de lo que robaban, y puso este amor por encima, este amor por sus hijos y la comodidad de su familia, la puso por encima del deber y de la responsabilidad y del amor a Dios. Ese es el peligro que muchos corremos, y es que aquí hay 2 historias en contraste, mis hermanos. Podemos ver la historia de Samuel, el hombre que va caminando bien delante de Dios, y vemos a Elí y a sus hijos que están, digamos, en la posición espiritual religiosa como líderes del pueblo, sin embargo están muy mal. Entonces vemos ahí el contraste, ¿no? Pero hay otro contraste aquí también interesante, es el contraste de Ana y el contraste de Elí. Ana, Elcana y Elí, ¿no? Porque Ana entregó a su hijo al servicio y lo dejó ahí en el lugar de adoración, ¿no? Y ha honrado a Dios por encima de su deseo, de su bienestar o del bienestar de su familia. Llevó al hijo y lo dejó ahí. Cambio, Elí está honrando antes. Ana nos había mostrado anteriormente que este regalo que Dios le había dado no lo había convertido en un ídolo. Cambio, Elí parece que ha convertido a sus hijos en un ídolo. Y es que nuestras familias pueden convertirse en un ídolo. Podemos nosotros comprometer nuestra integridad y descuidar aquello que Dios nos ha pedido. Jesucristo fue bien claro en esto, mi hermano. ¿Recuerdas tú cuando Jesucristo dijo, el que ama a hijo o hija más que a mí, decía él, no es digno? ¿Por qué? Porque Dios debe ser primero.
Dios debe estar por encima de esto. Aprendiendo bastante aquí, mis hermanos. Aprendiendo bastante en esta historia. Este tremendo ejemplo que nos está dando Ana. Y podemos ver las dos caras de la moneda, o los dos caminos, cómo distan el uno del otro, pero están en el mismo periodo de la historia, el mismo Dios, las mismas oportunidades. Pero en algún momento hubo un desvío y una separación vasta de estos dos caminos, el camino de Ana y el camino de Elí. Son muy lejanos el uno del otro. En algunos momentos se cruzaron, cuando Elí dice, ojalá y Dios te bendiga, ¿no? y dé respuesta a tu oración. Y de ahí cuando le dice que Dios te multiplique y te dé más hijos, ¿no? Vemos esos cruces, pero a la distancia, de todas maneras, muy lejos el uno del otro. Versículo 30 dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esa es un juicio claro y doloroso. Ana honró a Dios con su oración, con su voto y con su sacrificio. ¿Y qué es lo que Dios hizo con ella? Bueno, la exaltó. Elí y sus hijos despreciaron a Dios con sus acciones. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Dios los va a humillar. Y el tal le dice, los van a ser humillados. Esta es la misma verdad que Ana cantó en su canción. Esto es lo que ella nos dijo en su canto, lo que leímos anteriormente. Esta es una ley, mis hermanos, espiritual. Esta es una ley verdadera, así como es la ley de la gravedad que se cumple. ¿Quieres vivir una vida de verdadero honor? Honra a Dios. Honra a Dios. Hónralo con tus decisiones, hónralo con tu tiempo, hónralo con tu dinero, hónralo con tu cuerpo, con tu adoración. Porque si tratamos a Dios como algo que no importa, si lo despreciamos, Él va a permitir que nosotros cosechemos las consecuencias de esas elecciones. No caigas en el error de Elí y de sus hijos, que decidieron honrarse entre ellos antes que honrar a Dios. Versículo 31. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Es de todo el juicio. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré una casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Versículo 36. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a algunos de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Pidiendo limosnas, misericordia. El juicio de Dios. Tenías el apoyo de Dios y decidiste rechazar ese apoyo de parte de Dios. Y llegará el día en que vendrás a rogar, ¿no? Interesante. Y este es el juicio de Dios, el juicio que está purificando su casa. La promesa aquí vemos también de un sacerdocio fiel, ¿no? Primero vemos el juicio, es un juicio devastador.
toda la línea de Elí va a ser cortada. Toda va a ser cortada. Pero hay una esperanza, versículo 35. Yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, ¿no? Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. El juicio de Dios no es para destruir el sacerdocio, sino que es para purificarlo. Lo que Dios está haciendo ahí en este episodio que estamos leyendo es de que está limpiando la casa para levantar algo nuevo, algo puro, algo santo, algo mejor. Y nosotros sabemos de que esta promesa está apuntando a Samuel. Y aquí estamos viendo el cumplimiento y el camino hacia el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Un sacerdocio puro y perfecto. Mis hermanos, Dios es serio en cuanto a la santidad de su casa. Y si te das cuenta aquí, como dice Pedro, ¿no? El juicio comienza por la casa. Bueno, el juicio comienza por la casa de Dios. Pero el propósito del juicio siempre es un propósito redentor. Él es como el labrador, ¿no? que poda, que limpia, que corta las ramas podridas para que pueda la planta seguir creciendo con fuerza, seguir creciendo y produzca frutos. Bueno, eso es lo que Dios está haciendo aquí también. Está cortando, está podando, está limpiando para levantar a un pueblo que sea fiel y un pueblo que sirva de corazón. Y entonces toda nuestra esperanza, mis hermanos, descansa en ese sacerdocio fiel que Él levantó. Aquí vemos Él levantando un sacerdocio. Pero nosotros en nuestros días tenemos ya un sacerdocio que Él mismo también levantó. Nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que intercede por nosotros. Es nuestro abogado. Es nuestro fiador, dice la Escritura. Dos historias impactantes en un solo capítulo, contrastándose las unas con las otras y mostrándonos a un Dios que es juez y que hace juicios justos, pero que no se olvida de los fieles. Así que, mi hermano, espero que haya sido de bendición la lectura de este capítulo 2 de Samuel. Bastante interesante, ¿no? Cómo la historia nos ayuda a nosotros a ver consecuencias y así evitar seguir ese camino que siguió Elí y sus hijos. Sigamos el camino de Ana, el camino de Elcana, el camino de estos que fueron fieles en las áreas que les correspondían. Fueron fieles en su voto y fueron fieles en su servicio a Dios. Sigamos el ejemplo de Samuel, el pequeño Samuel, dando lecciones aquí de santidad, ganándose el corazón del pueblo a la misma vez. Así que cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro y nos vamos a despedir con una oración. Amantísimo Padre, una vez más gracias. Gracias por la oportunidad de acercarnos a la Escritura, a estas historias que nos recuerdan el obrar tuyo, Señor, en la vida de la humanidad. Y nos recuerdan los compromisos, responsabilidades y obligaciones que tenemos el día de hoy. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, danos la fortaleza, danos la valentía, todo lo necesario para que podamos nosotros cumplir con aquello que nos corresponde. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido fiel. Gracias porque hasta aquí tú has sido misericordioso. Gracias porque hasta aquí has sostenido. Confiamos que tu mano nos seguirá sosteniendo por mucho tiempo más. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus hogares, donde quiera que estén, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te vuelvo a recordar que tenemos los devocionales del primer libro y el segundo libro de Samuel para que te ayude en tu lectura diaria y tener un tiempo de reflexión para que estés
en el día reflexionando en aquello que el Señor haya hablado a tu vida, ¿no? Así que aquí está el link, los enlaces para que puedas seguirnos. Y recuerda tenernos en tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Así que te pedimos de que cada vez que dobles tus rodillas, ores por nosotros, por este ministerio, ¿no? Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y recuerda que estamos los miércoles y los viernes a las 7 aquí. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.